Hola a todos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con Paris Montplet. Esta vez estamos con Manuel Rico. Es un periodista de investigación español con una trayectoria destacada. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y graduado en Derecho. Ha trabajado en medios como El Mundo, Interview y Tiempo. Fue miembro fundador del Diario Público en el año 2007, donde llegó a ser subdirector, y en 2013 cofundó el diario digital Infolibre, del que fue responsable de investigación. Ha publicado investigaciones premiadas sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, plasmadas incluso en el libro Vergüenza, y en abril del año 2025 fue nombrado director del Diario Público. Además, es conocido por su defensa de la transparencia y por su labor como activista de izquierdas. Bienvenido, Manuel. Es un placer recibirte en este episodio de Política con Paris Montplet. Quiero agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista para que nos cuentes más sobre tu trabajo y sobre tu visión del periodismo. Nada, muchas gracias por invitarme. De acuerdo, pues dicho esto, como tenemos poco tiempo, pasamos ya con las preguntas. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el proceso documental del Diario Público. ¿Cómo describirías en líneas generales el proceso documental o de investigación del Diario Público? ¿Cómo organizáis la recopilación y la organización de fuentes periodísticas para vuestras noticias? Bueno, a ver, yo no creo, he trabajado en diversos medios, que haya muchas diferencias entre el Diario Público y otros medios a la hora de organizar la investigación, ¿no? En el periodismo de investigación, en España, que no es lo mismo que el periodismo de filtraciones, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente funciona igual. Ya te digo, tú puedes investigar porque tienes una pista, y inicias una investigación, o porque es un sector relevante y quieres investigar cómo funciona. Pues no sé, la última investigación que estamos sacando en público es sobre Alquiler Seguro, que es un gigante inmobiliario que, bueno, pues es un actor relevante en el sector. Entonces, pues decidimos iniciar una investigación sobre ellos para ver cómo funcionaban, cómo son sus cuentas, cómo era su operativa, cómo trataban a inquilinos o tratan a inquilinos y caseros. Bueno, eso es una investigación típica en la que, digamos que tú empiezas de cero, pero tienes la idea de que quieres saber cómo funciona eso, alguien que es relevante y de interés para los lectores y lectoras. Otra forma de cómo comienza una investigación es que tú tengas una pista concreta, alguien bueno, pues alerta sobre algo irregular o sobre algo que tiene interés, y tú, a partir de esos datos que te faciliten, tienes que comprobarlos. Esto respecto al inicio de la investigación. Luego, la investigación en sí siempre quiere decir que básicamente lo que hay que hacer es comprobar los hechos y ver cuáles son, ¿no? En periodismo de investigación se trabaja mucho con registros mercantiles, con registros de la propiedad, con registros mercantiles, con cuentas. Dependiendo de cómo sea por ejemplo, la empresa investigada, puede que no solo de España, sino cada vez más de otros países, Luxemburgo, por ejemplo. Eh, y bueno, si son otras investigaciones donde no hay un protagonismo de empresas, bueno, pues depende, pues, de las fuentes que puedas tener, pero la clave ahí es, lógicamente, comprobar todo con un objetivo, que es que tú la última coma que publiques la puedas demostrar ante un juzgado, ¿no? Yo pongo siempre ese ejemplo, no porque nos lleven demasiado al juzgado, que por fortuna no, pero hay veces que sí, pero sí que es muy importante tener en mente ese asunto del rigor absoluto, ¿no? Que para mí es clave, porque, bueno, es un tema de respeto hacia lectores y lectoras y de credibilidad del propio periodista y del propio medio. Claro, ya de cara a la selección a la elaboración de noticias en el diario, ¿qué criterios se siguen a la hora de seleccionar las fuentes y de darles más o menos credibilidad? Bueno, a la hora de seleccionar noticias, yo creo que el periodismo, que es
bueno, puede parecer algo complicado y que ha variado incluso el concepto de periodismo durante, bueno, o sea, las últimas décadas, primero por la irrupción de Internet, luego de las redes sociales, ahora de la inteligencia artificial. Para mí, nada de eso cambia la esencia del periodismo. El periodismo es hablar o comunicar por la vía que sea. Puede ser un podcast, puede ser por escrito, puede ser un short. eh, Comunicar hechos que son relevantes para quien está al otro lado, quiero decir, para el lector, para el que escucha, para quien ve un programa, eh, hechos relevantes que sean ciertos, ¿no? Y ya está. Entonces, hechos relevantes, bueno, pues que afecten que puedan afectar a decisiones que tomes en tu día a día y que sean ciertos, obviamente, porque eso es la clave del periodismo, ¿no? En una etapa donde las fake news han cobrado tanta relevancia, pues a lo mejor hay que destacarlo más. Mentiras ha habido siempre, ¿eh? Pero bueno, ahora, como con todo, la capacidad de propagarlas es mucho mayor y yo creo que por eso nos centramos más en ellas, ¿no? Pero esas son las dos características y entonces, en público las intentamos tener siempre absolutamente en cuenta. Es decir, que lo primero es que sea relevante, que no sea un mero cotilleo, algo que afecte, que no afecte a la gente. Por lo tanto, ahí eso está muy relacionado también con la línea editorial del medio, ¿no? Pues nosotros consideramos muy relevante todo lo que tenga que ver con el derecho a la vivienda y hay otros medios pues que no lo consideran, ¿no? Eso forma parte de la legítima discrepancia o la legítima bueno, pues forma de ver la vida y la sociedad que tienen los diferentes medios, ¿no? Y luego las fuentes, bueno, a ver, para mí hay siempre un consejo, ¿no? Que es una fuente te puede engañar la primera vez, y no es culpa tuya, porque tú una relación con la fuente siempre estableces una relación de confianza, tienes que muchas veces creer lo que te dice, pero si te engaña una segunda vez ya es culpa tuya, ¿no? Entonces, porque alguien que te engaña una vez es fácil que lo vuelva a hacer, ¿no? Las fuentes, por resumirlo, ahora hablaba de fuentes humanas, claro. Hay dos tipos de fuentes básicas. Hay fuentes que son documentales, ahí no hay engaño posible. Hombre, pueden falsificar un documento, pero es extraño. Quiere decir que tú pides las cuentas de una empresa en el registro mercantil, eso es una fuente documental y tienes la certeza de que eso al menos es lo que ha declarado la empresa. Y luego puede haber una fuente que es una persona física. Alguien te cuenta qué ha ocurrido en una reunión, qué ha pasado en el último comité de dirección del PP. Ahí es donde es muy importante que el periodista establezca esa relación de confianza con la fuente y donde tiene que ser también al mismo tiempo más o estar más precavido para, bueno, pues que no le cuenten algo que sea mentira. De ahí también bueno, yo diría una idea clásica o un consejo o una forma de funcionar clásica del periodismo, que es que las historias estén confirmadas como mínimo por dos fuentes, ¿no? Esto se refiere no a las fuentes documentales, sino a esas fuentes, personas físicas, que lo que busca esa idea es reducir al mínimo esa opción de engaño, ¿no? Si dos personas que están en una reunión te cuentan lo mismo, pues estás, digamos, que incrementando las opciones de que sea cierto que si te lo cuenta una sola, ¿no? De acuerdo, pues vamos a comentar un poco sobre el modelo del diario público. ¿Cómo describirías el actual modelo periodístico que sigue el diario público, ¿no? Y además de eso, ¿qué valores o enfoque distintivo crees que tiene vuestro diario en comparación con otros medios similares como Infolibre, por ejemplo? Bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos de modelo, podemos estar hablando del modelo de negocio, o podemos estar hablando, no, a lo mejor no es tanto el modelo, sino una cuestión de línea editorial. Entonces, bueno, voy a responder a las dos preguntas. En cuanto al modelo de negocio, yo creo que la principal diferencia entre público y otros medios en este momento, básicamente con Infolibre o con El Diario o con El País, es que estos otros medios tienen un muro de pago
y en público, al final, todas las noticias van en abierto. Digo al final porque sí que se le da a los socios un adelanto de las noticias el día anterior. O sea, las noticias que se hacen, digamos que para todos los lectores y lectoras son públicos a las 9 de la mañana de hoy, los socios y socias las tienen desde 12 horas antes, desde la noche del día anterior. Ese es un modelo que en este momento es minoritario en cuanto a número de cabeceras que lo tienen, pero que hay cabeceras de gran éxito en Europa que apuestan por ese modelo. El ejemplo más clásico es The Guardian, ¿vale? La idea que está detrás es, bueno, pues que al final el tema, que todo el mundo tenga acceso a la información, ¿no? En España han ido cambiando de modelo los medios de forma clara. Infolibre no, yo fui una de las personas que en 2013 participé en el equipo fundador de Infolibre. Infolibre desde el principio ha sido un modelo con muro de pago. Sin embargo, el diario, por ejemplo, ha cambiado. El diario durante años no tenía muro de pago, todo era en abierto y un poco su idea era precisamente esa, la de no poner muros a la información, y hace unos años cambió y ahora tiene, bueno, pues un modelo en el que combina el muro de pago con otras noticias en abierto, ¿no? En público seguimos, bueno, pues creemos en ese modelo de que todas las informaciones sean en abierto para todo el mundo, pero el periodismo, como te he comentado, que están medios diversos o medios que han cambiado su forma de entender el modelo de negocio, yo creo que tenemos que estar en una revisión permanente de qué consideramos que es mejor, ¿no? Para el propio medio y para la sociedad en la que te insertas al final, ¿no? Yo creo que no hay verdades eternas y más con la aceleración que estamos viendo de cambios, ¿no? Ahora, después del impacto que para los medios, con una mirada un poco histórica, aunque reciente, de 3 décadas, que realmente casi no es una mirada histórica, pero en los medios de comunicación, la llegada de Internet de forma ya como masiva, segunda en los años 90, primero, y las redes sociales después tuvieron un impacto brutal, y ahora estamos en el tercer gran impacto de ese estilo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Google, esta misma semana, entre esta semana y la anterior que empezó, ha cambiado su página de búsquedas, ahora ha puesto en marcha lo que se llama el modo IA, modo inteligencia artificial. En Discover está cambiando el algoritmo cada poco tiempo, y todo eso está teniendo un impacto brutal en las visitas que reciben los medios, un impacto hacia a la baja. Aquí y en todo el mundo hay informaciones sobre esto en periódicos, en medios de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, pues digamos que los medios también tienen que revisar de forma permanente esa relación bueno, pues porque, a ver, los medios son, la inmensa mayoría, son empresas, y para que pueda haber un periodismo digno hay que pagar salarios dignos, y para eso una empresa no debe perder dinero. Yo no digo que lo gane, pero una empresa de comunicación no debe perder dinero, porque si no terminarás teniendo problemas, ¿no? Y, y la independencia económica es fundamental para la independencia editorial también, porque si tu empresa es muy deficitaria, al final alguien tiene que poner el dinero, ¿no? Y quien ponga el dinero va a tener una enorme tentación de querer influir en la línea editorial. Eso respecto al modelo de negocio, que no es una cuestión meramente económica, sino que afecta, bueno, pues, desde a quién te puede leer, en el caso de un periódico, o ver, eh, bueno, pues cómo sobrevivir en un mundo donde hay tantas cabeceras diferentes, ¿no? En cuanto a la línea editorial, por hacerlo mucho más simple, bueno, yo creo que todos los medios tienen una línea editorial, eso es legítimo. Yo creo que hay que ser honesto y transparente y comunicarla con claridad a los ciudadanos. En el caso de público, tenemos lo que llamamos las banderas de público, están en la web, todo el mundo puede saber qué tipo de sociedad defendemos. Lo único que hay que defenderlo, pues, con rigor y siempre ciñéndose a
la verdad en aquello donde haya hechos, ¿no? Las opiniones son más libres e interpretables, ¿no? Hay un viejo refrán que dice los hechos son sagrados, las opiniones son libres, y bueno, para mí eso tiene matices, pero sigue siendo, bueno, una guía, vamos a decirlo así, ¿no? Y dentro de esa situación, bueno, pues el público se sitúa claramente en un espectro de izquierdas, ¿eh? Por simplificar, ¿no? Quiero decir que para nosotros temas como la igualdad, el feminismo, la justicia social, son absolutamente relevantes y por lo tanto le damos esa importancia en nuestras informaciones. De acuerdo, vamos a comentar sobre el libro que tienes justo detrás, ¿no? Que fue tu obra estrella, ¿no? Sobre el caso de la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid. A raíz de esto son dos cuestiones fundamentalmente. La primera, ¿crees que con el paso de los años se ha hecho justicia o se ha reparado la memoria de todas las víctimas de las residencias de la pandemia? Y luego la segunda, ¿cuál era el propósito realmente escribiendo este libro? ¿Qué querías conseguir escribiendo este libro? Bueno, empiezo por la segunda, que es un poco más compleja, pero la primera, por desgracia, la voy a contestar en pocos minutos, o en muy poco tiempo. Sí. La segunda, a ver, yo es el único libro que he escrito de momento y, bueno, yo había tenido pues alguna propuesta de editoriales para escribir libros y nunca lo había hecho porque no tenía la sensación de que pudiese aportar algo realmente relevante, ¿no? Y escribir un libro es un proceso, bueno, hay gente que seguro que lo hace de forma más sencilla, para mí fue un proceso que me llevó mucho tiempo. Es un libro que realmente es un libro que es periodismo de investigación. El 80%, el 90% de los datos o del libro en sí son datos conseguidos a través del portal de transparencia. Yo soy muy fan, muy aficionado, en el buen sentido, a utilizar la ley de transparencia y fue un proceso muy complejo porque las competencias en materia de residencias de personas mayores son de las comunidades autónomas, en el País Vasco incluso de los territorios históricos, con lo cual, pues todos los datos tuve que pedirlos a 19 administraciones diferentes, ¿no? Y entonces fue complejo hacer. Yo creo que es un ejemplo, bueno, en ese sentido, claro de cómo utilizar el periodismo de investigación para, en este caso, escribir un libro. Bueno, retomo. Yo había tenido propuestas, pero no pensaba que pudiese aportar nada, pero en este caso sí que, bueno, el sector de las residencias de personas mayores era algo que no estaba estudiado, no de forma sistemática. Prácticamente no había nada publicado. Y entonces el libro no se centra solo en Madrid. De hecho, el libro tiene como tres grandes partes. La primera es qué ocurre durante la pandemia, efectivamente, porque el libro se publica en el 2021, en marzo del 21. La pandemia fue en el 20, como sabes, y tuvo un impacto brutal en las residencias de personas mayores, sobre todo en Madrid, pero también en Cataluña y las dos Castillas, por ejemplo, donde en conjunto más de 11.000, 12.000 personas murieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria en solo 2 meses, ¿no? Esto es algo brutal e inimaginable si nos lo cuentan en 2019 que eso iba a ocurrir en nuestro país, ¿no? Pero esa es la primera parte del libro. Luego hay una segunda parte donde se analizan quiénes son los grandes grupos de residencias en España, cómo funcionan, cómo están los principales grupos controlados por fondos de inversión o multimillonarios, en esencia franceses o españoles. Es decir, es un análisis, de hecho ese segundo bloque es el más extenso del libro, muy detallado del sistema residencial en España. Y el tercero es lo que se llama la administración ausente, que es, bueno, qué obligaciones tienen las administraciones que no están cumpliendo. Pues cómo funciona el régimen de inspección en España, cómo funcionan las sanciones para aquellas residencias que no lo hacen bien, cómo están las listas de espera. Y todos estos capítulos tienen una base que o la información procede de las propias administraciones autonómicas, porque la pedí a través de la ley de transparencia, con lo cual siempre son datos oficiales, que para mí era también muy importante, o en el caso de los grandes grupos, quienes están detrás,
pues de lo que hablábamos antes, ¿no? De registros mercantiles, no solo de España, sino pues de Francia, de Luxemburgo, de otros países europeos, porque hay multinacionales operando en el sector de las residencias, ¿no? Bueno, tiene un último capítulo que responde a propuestas para bueno, mejorar el sistema, ¿no? Porque yo creo que eso, no solo en un libro, sino en el periodismo en general, muchas veces abordamos, y con razón, todo aquello que está mal. Quiero decir que la noticia es que un avión se caiga, no que los aviones lleguen a destino, ¿no? Eso, antes había un refrán que era que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? Bueno, quiere decir que es verdad que funcionamos con esa parte de las cosas que no funcionan, pero yo creo que en el periodismo siempre hay también que dedicarle cierto espacio a propuestas para mejorar, a qué hacer, ¿no? No simplemente quedarse en la denuncia, sino cómo mejoramos la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues el libro tiene un último capítulo más pequeño con propuestas concretas, ¿no? Eso en cuanto al libro. En cuanto a la justicia para las víctimas, pues la respuesta es no, obviamente. Quiero decir que no se ha hecho justicia en ningún sitio. En Madrid es donde la pelea judicial, además, sigue abierta, pero ya para empezar han pasado 5 años sin justicia, lo cual es tremendo, y ahora hay una vía de esperanza, sin más, porque se han abierto nuevos procedimientos hace un año, nuevos procedimientos judiciales, porque las familias han presentado nuevas denuncias para que se investiguen los hechos como una denegación discriminatoria de la prestación de la sanidad a las personas que vivían en residencias. Vamos a ver si prospera, pero hasta ahora lo que ha ocurrido ha sido una auténtica catástrofe. No se han hecho investigaciones serias, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Cataluña es un ejemplo paradigmático también. Eh, y por lo tanto no se ha hecho justicia. Y en la mayoría de los casos, además, ya no se va a hacer justicia porque los posibles delitos han prescrito, ¿no? Entonces, salvo algún tema puntual en Cataluña que sigue abierto, esta vía que sí que afecta a decenas de personas en Madrid, que también sigue abierta, en el resto de casos ya podemos decir que no se va a hacer justicia. Y en estos vamos a ver, pero lo que es tremendo es que hayan tenido que ser las familias quienes impulsen todo el proceso, la actitud pasiva que ha tenido la Fiscalía durante años. Ahora en Madrid esto ha cambiado, pero bueno, es un ejemplo de pésimo funcionamiento del Estado de Derecho, desde luego. Uh-huh. Cambiando rápidamente a política española, que tenemos 10 minutos y aún me quedan 2 preguntas más, que bueno, nos quedan 15 minutos más o menos. Una reciente encuesta del CIS ha disparado al PSOE, me parece, dejándolo en un 39 de intención de voto, una cosa así, con una clara ventaja sobre el Partido Popular y el resto de fuerzas. ¿Cómo explicas el auge del PSOE en estos momentos, ¿no? A pesar de todos los casos que estamos viendo judiciales y la caída del PP en intención de voto, ¿no? ¿Crees que esto refleja un cambio en la agenda política o en la percepción pública de los partidos? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que esa encuesta del CIS, que ha salido efectivamente hace pocos días, da una ventaja de 15 puntos al PSOE que yo no me creo. Lamentablemente el CIS, que es un centro sociológico con un enorme prestigio y que hace encuestas más allá de los puros sondeos electorales, bueno, que yo creo que lleva décadas en los que son una referencia absoluta. En el tema de estas encuestas ahora mensuales, ha dado en los últimos años unos datos que luego en muchos casos, en algunos han acertado, pero en muchos otros casos, bueno, pues han sido unos datos que no sé, luego cuando llegó la hora de votar no se correspondieron con la realidad, ¿no? Con lo cual, yo en este momento no creo para nada que el PSOE tenga 15 puntos de ventaja sobre el PP, en absoluto. Por lo tanto, le doy cero credibilidad a esa encuesta y, de hecho, en público informamos sobre la encuesta porque es relevante, informamos como todos los medios, pero no lo destacamos en absoluto porque en mi opinión, carece de credibilidad esa foto fija, ¿no?
Pero hay dos cuestiones con las que intento contestar a tu pregunta que sí que son relevantes. Lo primero es que una encuesta efectivamente es una foto fija, es una foto de un momento determinado cuando se hacen los sondeos y que cuando se habla con los encuestados y al día siguiente, por lo tanto, esa foto fija ya se ha movido, ha variado porque, bueno, pues vamos cambiando de opinión, ¿no? Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que las encuestas, la credibilidad de las encuestas, pero esto, aunque estén muy bien hechas, aumenta cuando se acercan las elecciones. ¿Por qué? Porque si a mí ahora me preguntan qué voy a votar y yo creo que sabes que va a ser dentro de año y medio, bueno, pues a lo mejor bueno, pues, digo una cosa, tampoco me preocupo mucho, no estoy pensando en ello, pero cuando se acercan ya las personas sí ya nos ponemos en modo electoral cuando se acercan las elecciones y luego segundo, como ya están más cerca, hay menos opciones de que cambie mi intención de hoy, ¿no? Por lo tanto, eso es algo que al analizar las encuestas hay que tener siempre en cuenta. No es lo mismo un sondeo cuando están ya convocadas las elecciones y faltan 4 semanas o 6 semanas para votar, que cuando faltan, en teoría, un año o dos, aunque luego pueda haber adelantos electorales, ¿no? Bueno, hechas esas dos precisiones sobre la credibilidad del CIS y la credibilidad que le tenemos que dar las encuestas dependiendo de cuándo se realicen, hay un tercer elemento que ya va más directamente a responder a tu pregunta, que sí que detectan encuestas de todos los medios con independencia de la línea editorial. En todas las encuestas que han sacado los medios en el último mes y medio, diría yo, da igual que cojas La Razón o El Mundo o El País o el CIS, en todas, el porcentaje de voto que dan a Feijóo es el mínimo de ese medio desde que llegó al liderazgo del PP en la primavera del 22. ¿Vale? Eso es unánime. Unos le darán el 32% y otros el 20 y algo, pero en todos los casos es el peor resultado que le da cada uno de esos institutos de opinión. ¿Vale? Por lo tanto, y cuando además eso ocurre con independencia de la línea editorial, yo creo que sí que hay una primera conclusión sólida que se puede sacar, que es que en este momento el liderazgo o la intención de voto de Feijóo está como mínimo estancada o bajando. ¿Vale? Y yo creo que eso preocupa lógicamente al PP. Y luego hay un segundo elemento en el que se puede concluir, que es que todas las encuestas dan un Vox, una ultraderecha al alza. ¿Vale? También volvemos a lo mismo, unos le darán que sube más puntos, otros menos, pero ahí hay una coincidencia total. Y estas cuestiones sí que son relevantes de las encuestas, ¿no? Por las tendencias. Sobre todo cuando coinciden más allá de la línea ideológica de los medios o de que las publican o de los institutos que las realizan, ¿no? Y para mí eso es lo relevante. O sea, si a mí me preguntasen por qué me creo yo de las encuestas, pues yo me creo estas dos tendencias, sin ninguna duda, porque están en todas partes. De acuerdo, vamos a pasar con la penúltima, que ya son casi -10 y se nos va un poco la hora. Ya que eres nuevo director de público, ¿no? Desde abril de este año, ¿qué proyectos o cambios planeas implementar dentro del diario público durante tu etapa, ¿no? Y una segunda cuestión, ¿hay proyectos o alguna iniciativa editorial o digital en la que ya estés trabajando o quieras implementar en el diario público en un futuro? Bueno, a ver, la idea básica, que además comenté con la redacción desde el primer día y que yo creo que la redacción, todas las periodistas y los periodistas que trabajamos allí estamos absolutamente de acuerdo, es potenciar el periodismo de investigación y potenciar los temas propios, los ángulos propios, las historias propias, ¿no? Yo creo que esto todo el mundo va a tener que moverse hacia ahí, todos los medios, en la era en la que la inteligencia artificial va a cambiar por completo la forma de leer las noticias y de elaborarlas. Yo creo que hay que distinguirse de otros medios, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con periodismo de investigación y con ángulos e informaciones propias es nuestra prioridad absoluta. Y en ese sentido hemos ido adaptando, bueno, pues determinadas funciones en redacción y por ahí seguiremos, ¿no? Por hacerlo breve porque vamos mal de tiempo. Esa es la prioridad absoluta, ¿no?
De acuerdo, pues pasamos con la última pregunta. Tú que eres una persona con bastante reputación dentro del periodismo en España, para terminar, me gustaría que nos pudieras dar algún consejo, tanto a mí como a mis otros compañeros de la facultad que estamos estudiando y dando el callo. Mm, ¿Qué consejos nos podrías dar, ¿no? Para que en unos años podamos ejercer esta profesión de la mejor manera posible? Bueno, mis consejos son dos. Podría dar más, algunos probablemente más desacertados que otros, pero mis consejos son dos. Uno, que hay que tener en cuenta siempre para quién trabajamos. Y trabajamos para quien nos escucha o quien nos ve o quien nos oye. Esa es la prioridad, ¿no? Absoluta. Y el segundo, que un periodista vale lo que vale su credibilidad. Por lo tanto, comprobar que lo que dices es cierto es absolutamente fundamental. Es lo que le da reputación o no, prestigio a un medio de comunicación, que al final es la suma de los periodistas que trabajan allí, o a un periodista individual, ¿no? Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Esos son mis dos grandes consejos. De acuerdo, pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros tus experiencias y opiniones. Ha sido realmente interesante poder profundizar en estos temas contigo y estoy seguro de que tanto tú como nuestra audiencia habéis disfrutado de esta charla. Antes de despedirnos, me gustaría darte la oportunidad de compartir un mensaje final o unas últimas reflexiones, si así lo deseas. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista súper detallada y súper amplia, aunque te he limitado un poquito el tiempo porque Nada, no te preocupes. realmente no tenía más opciones. Nada, no, que el periodismo está en vuestras manos, lógicamente, porque los que tenéis que hacer el periodismo no del futuro, porque es ya el presente, sois vosotros y vosotras. O sea que nada, que mucho ánimo, que adelante y que yo creo que es una profesión apasionante, pero que también tiene riesgos, pero que si con esos dos consejos de los que hemos hablado en mente, yo creo que el periodismo tendrá un gran futuro. Estoy seguro de que será así. De acuerdo, pues de nuevo, gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Antes de despedirnos, te comento una cuestión. Paramos de grabar.